Segunda de Reyes, en el capítulo 5, daba una enseñanza, ahora poco, hace 2 domingos, yo creo 3, cuando mucho. Naamán, ahí en el versículo 1, Segunda de los Reyes, ahí está en la pantalla, dice: Naamán era general del ejército del rey de Siria. Siria en ese entonces era una potencia, era un imperio, eran poderosos, dominaban el mundo de aquel entonces. Y dice aquí que Naamán era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pues verdaderamente este personaje, Naamán, era una persona sobresaliente, muy sobresaliente. Era muy apegado al rey, era preferido del rey y andaba con él para todos lados. Y estaba muy agradecido el rey con este personaje, el general de un gran imperio. Conocemos la historia, era leproso, fue a Eliseo para que lo sanara de la lepra y finalmente fue sanado. Y cómo reconoció a Dios, cómo aceptó a Dios, cómo lo veíamos, cómo hizo un cambio en su vida. Y bueno, la manera de ver a Dios y reconocer a Dios en su vida, no importando las críticas, lo que dijeran de él, se humilló a Dios y lo reconoció como el gran Dios y único Dios, vivo y verdadero. Dice el versículo 15 de este capítulo, dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Miren cómo cambió su percepción de Dios en este gran personaje. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Qué bonitas palabras nos enseña que verdaderamente así es. Estos personajes que pues vivieron muchas cosas en sus vidas, fueron idólatras, adoraban a otros dioses y finalmente llegaron a la conclusión de que en toda la tierra no hay Dios más que nuestro Dios, Jehová, vivo y verdadero. No hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué bonito. Estamos hablando de alta jerarquía, los altos mandos,
personalidades. Pues imagínate ahorita una gran personalidad del mundo, de los gobiernos, de la política, reconociendo públicamente a Dios y pues haciendo a un lado a sus creencias, a sus dioses, a sus preferencias y reconocerlo delante de toda su gente, de todo su ejército, de todos sus colaboradores que le acompañaban. Realmente es una gran acción poder reconocer. Dice, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Llegaron a esa conclusión de que no hay, teniéndolo todo, teniendo fama, teniendo poder, teniendo riquezas, pues llegó con un cargamento de oro, de ropa finísima, cara, con muchas cosas, un cargamento. Y reconocer a Dios de esta manera y entregar su vida a Dios de esta manera, la verdad que merece un reconocimiento y una admiración en la vida de este personaje. Hay personas que pues no necesitan ser poderosas, no necesitan ser ricas, famosas, pero no reconocen a Dios como el único Dios maravilloso, vivo y verdadero. Y a pesar de que Dios les ha hecho muchos milagros y muchos favores, se quedan cortos a la manera de lo que este personaje hizo y reconoció a Dios. ¿Sí? Amén. Qué bonita acción. Dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, creo era una costumbre del rey apoyarse en su general para arrodillarse. Era una persona de mucha confianza, cercana. Y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Estaba consciente de que no debía de hacer ya ese tipo de prácticas, que tenía que adorar a Dios, el que verdaderamente merecía humillarse, doblar la rodilla ante Él. Él reconoce que esa acción está mal. El único a quien se doblará toda rodilla es al único Dios verdadero, todopoderoso, que es nuestro Dios. Y está consciente. Qué rápido aprenden los que verdaderamente aman al Señor. Qué rápido entiende una persona lo que es bueno y lo que es malo. Qué rápido actúa una persona que verdaderamente existe un respeto y un temor a Dios cuando lo reconoce como el único Dios vivo y verdadero. Hay muchas iglesias y hay mucha gente en las iglesias que saben lo que es bueno y lo que es malo. Saben lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Mas, sin embargo, ni siquiera dicen, Dios perdone, ni siquiera se molestan por querer agradar a su Dios.
Y dicen que es el Dios, que lo aman y que no hay otro Dios, pero pues sus acciones dicen otras cosas. Un gran hombre y reconociendo de esta manera a Dios. Es difícil, no es fácil para esta gente, para estas personas. Hay muchas cosas de por medio, mas sin embargo, aquí está un hermoso ejemplo de cuando una persona reconoce a Dios. Ya no me voy a arrodillar y si lo hago va a ser solamente para que el rey, como un bastón del rey, para que se apoye de mi brazo, para que él se pueda arrodillar a su Dios. Ahí voy a estar, pero en mi corazón hay otra cosa ya diferente y cambiada. Amén. Bien por Naamán, bien por este personaje que nos narra aquí la palabra de Dios. No fue el único personajazo, no fue el único hombre encumbrado, poderoso, famoso, rico, que llegó a reconocer a Dios. Hay otro personaje en el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 46. Aquí el rey Nabucodonosor. Los que han estudiado la Biblia saben quién es el rey Nabucodonosor. Yo creo que en todas las épocas del mundo, todos los tiempos, y lo narra la palabra de Dios a través de los tiempos que se le revelaron a Daniel, a través de la estatua, que la cabeza de oro de la estatua era Nabucodonosor. Cabeza de oro. Ese eres tú, le digo. No ha habido otro hombre con tanto poder, con tanta fama, con tanta riqueza, ni los faraones. El poderío de Nabucodonosor era inmenso, la riqueza era inmensa y fue un hombre que tuvo que reconocer también a Dios como el maravilloso Dios. Y Nabucodonosor expresa cosas maravillosas de Dios, sorprendentes de Dios. Dice aquí el versículo 46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, porque le reveló el sueño y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Amén. Dios, el Dios nuestro es Dios de dioses. No hay otro como Él. Es el único vivo y verdadero. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¡Qué reconocimiento!
el rey habló a Daniel, le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Reconoció a Dios, a Jehová, como el único Dios vivo y verdadero. No hay otro como Él. Todopoderoso, maravilloso. No solamente en esta porción, hay una porción más en Daniel capítulo 3, versículo 26. Dice: entonces Nabucodonosor, aquí es cuando echan a los amigos de Daniel al horno de fuego. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Aquí ya está reconociendo: siervos del Dios Altísimo, Jehová. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Palabras de la boca de quién. ¿Y cuál era la sentencia? Dice algo en el versículo 28. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. No sé qué tanto conocimiento Nabucodonosor tenía. Es probable que tuviera mucho conocimiento de Jehová, de Dios, como ser el rey que era. Él podía investigar y seguir al Dios con conocimiento de causa. A ver, Baal, ¿quién es Baal? Investíguenme. Astoret, investíguenme. Baal, peor, todos los dioses. ¿Quién es Jehová? No tenía ignorancia. Él se interesaba en cada uno de los dioses y sus personas, sus asistentes. Me imagino que le daban estudios para no seguir a un Dios nada más por seguirlo, sino con conocimiento de causa. Y aquí revela y dice algo interesante Nabucodonosor acerca de Jehová. Hay veces que nos imaginamos que las personas famosas, poderosas, ricas, no tienen interés de Dios, pero en su mente, en su cabeza, en su necesidad de saber de Dios, sí hay un interés. A pesar de que fuera el rey y la posición en la que estaba
y había muchas cosas complicadas para poder reconocer a Dios, porque para el rico y el poderoso le es difícil y más expresarlo. Mas, sin embargo, algo maravilloso verdaderamente para él, y esa convicción que tenía de Dios, así lo era, porque lo había investigado y lo había vivido en carne propia. ¿Quién es Dios? Y aquí donde dice, y envió su ángel. No es un error de decir envió su ángel en singular. Pudo haber dicho envió a sus ángeles. Pero cuando dice envió a su ángel, está diciendo y revelando una verdad maravillosa. El ángel de Jehová, el Dios mismo, el Señor Jesucristo, es una teofanía. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo y el mismo Dios, y es ahí lo interesante y la profundidad de la revelación que está dando aquí Nabucodonosor, hablando del Dios y del Hijo y del Redentor y del Salvador. Al decir el ángel se está refiriendo a una teofanía, y una teofanía es la aparición del mismo Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa, el ángel se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y no lo está diciendo nada más por casualidad. Hay un conocimiento tal y profundo de Nabucodonosor acerca de Dios. No lo está diciendo por emoción o a la ligera de haber librado a estos jóvenes del horno de fuego. Está reconociendo al Señor Jesucristo como una teofanía. El mismo Señor Jesucristo está diciendo. Cuando la Biblia dice, se quiere referir a ángeles, dice, mandará sus ángeles cerca de ti que te guardan. Y se está refiriendo a los ángeles, pero cuando lo hace en singular, se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Amén. Por mencionar una referencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 38. 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Quién era ese ángel que le hablaba? Y tengo otras citas donde vemos cómo Moisés hablaba con Dios cara a cara, dice la palabra. Y ese ángel, cuando se refiere a ese ángel en la Biblia, se refiere al Señor Jesucristo mismo. Y oírlo por boca de Nabucodonosor. Está revelando doctrinas profundas que ni tú sabías siquiera, que ni tú conocías. Y está revelando la maravilla y grandeza de Dios y diciendo, así es esto. No hay otro Dios maravilloso como Dios. Bendito el Dios, sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra él, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Aquí nos habla de la fuerte convicción de Nabucodonosor.
si no hubiera tenido una fuerte convicción de quién es Dios y de lo que Él revela y dice acerca de su Dios y cree, no mandaría descuartizar y convertir la casa en muladar. Porque verdaderamente Dios es Dios de Dios. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay otro Dios que te pueda librar y que te va a librar y que te va a ayudar y que te va a sanar y que te va a bendecir. No hay otro Dios como Él. ¿Qué verdades revela Nabucodonosor? Que ni tú mismo las crees. Que ni tú mismo se las crees a Dios. Él puede librar. Es un Dios que puede librar. Tú estás creyendo en un Dios que te puede librar de lo que sea. Si los libró del horno de fuego, ni siquiera sus cabellos, ni olor de humo, nada se quemó de ellos, porque el mismo Señor Jesucristo vino a cuidarlos y a protegerlos. ¿En qué Dios estás confiando, mi hermano? ¿Qué Dios estás creyendo? ¿En qué Dios estás poniendo tu fe? Ahí estás espantado. Ahí estás con miedo. Ahí estás preocupada, enfermándote de ansiedad, acabando con tu paz y con tu tranquilidad. Si Dios te va a poder ayudar o no te va a poder ayudar en la situación que tú estás. Obviamente, es un Dios que libra. Es un Dios que te va a ayudar y que te va a cuidar siempre, en cualquier situación. Qué bonito reconocieron a Dios. Amén. Y el mismo Nabucodonosor, 3 pasajes diferentes. Daniel capítulo 4, versículo 33. Daniel 4:33. Fíjense cómo reconoce en este pasaje Nabucodonosor a Dios. Nabucodonosor se volvió como una bestia del campo. Le creció el cabello, comía hierba, andaba en el potrero, le crecieron las uñas, tenía garrapatas como un animal. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y las uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. La soberbia le ganaba, el orgullo le ganaba, la vanidad le ganaba, el poder le ganaba y se apartaba de Dios. Y esta expresión que dice, alcé mis ojos al cielo, no es decir solamente que miró hacia allá arriba. De tanta soberbia y arrogancia, tuvo que reconocer al de allá arriba. Tuvo que saber Nabucodonosor muchos principios bíblicos. ¿En dónde está la morada de Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? Y el lugar de Dios son los cielos.
Y al alzar los ojos al cielo quiere decir que él reconoció a Dios en su vida como el número uno en su vida. Nabucodonosor como el único Dios verdadero. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Entre más nos alejemos de Dios, entre menos dependamos de Dios, nuestro razonamiento se turba. Nuestro razonamiento va a desvariar, va a errar, va a estar equivocado, no va a ser el correcto, como el hijo pródigo, cuando se humilló y reconoció a Dios, dice, volviendo en sí. Una persona que no reconoce a Dios y vive alejada de Dios está trastornado en su razonamiento, pero cuando vuelve a Dios, cuando mira a Dios, cuando reconoce a Dios en su vida, empieza a ver un cambio y una transformación. Dice, y mi razón me fue de vuelta. Pensamos como debemos de pensar. Actuamos como debemos de actuar. Bendije al Altísimo. Y alabé y glorificaré al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mi dignidad. No cabe duda que lejos de Dios pierdes toda tu dignidad. Te vuelves como un animal. Lejos de Dios. Ayer fue la marcha del orgullo gay, LGTB. Y puras aberraciones, inmoralidad, perversión, sin nada de dignidad. No hay dignidad entre más se aleje de Dios del ser humano. Se pierde. La prostitución, la inmoralidad, el vicio. Un alcohólico, un drogadicto, su dignidad está por los suelos. No le interesa que digan de él. No le interesa lo que piensen de él. O a qué tenga que llegar, qué tenga que hacer para obtener lo que quiere. Su dignidad está en los suelos. Vuelve. Cuando reconoces, fue de vuelta, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Alejado de Dios tú no vales nada. Alejado de Dios estás devaluado. Tú eres grande y somos grandes en Dios. Mi grandeza, no por lo que Él era, sino como un ser humano, es grande.
Ayer les decía a las hermanas de la femenil, hablando de los frutos del Espíritu y hablando de la bondad. La palabra bondad viene de una palabra latina muy conocida por nosotros. La palabra bondad en latín es bonita. Bonita. De tal manera que una persona, una mujer, un hombre lleno de bondad es una persona bonita. Verdaderamente eso es bonito. No lo externo. Ahora el mundo y la gente le llama bonita a algo externo, a una cara, a un cuerpo. ¡Qué bonita! Y qué mal. Dice el libro de Proverbios, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Lo bonito está en el corazón. Lo bonito de una persona son sus sentimientos, sus acciones de bondad. Esa es una persona bonita, una mujer bonita. Dice el libro de Pedro que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de perlas, de joyas, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Una persona es bonita por lo de adentro, no por lo externo. Y desgraciadamente nos dejamos llevar por lo externo. Y reconocemos y engrandecemos las bellezas externas. Tú eres bonita porque tienes bondad en tu corazón, porque eres buena y eres muy bonita y agradable a los ojos de Dios. Esther era una mujer hermosa por fuera, pero por dentro era bellísima, bellísima, con un corazón de mucha bondad. Y en eso tenemos que enfocarnos nosotros, en la belleza interna, en el interior, no en lo externo. Amén. Y qué bonito el concepto de Dios. Y revela grandes cosas, mi dignidad y mi grandeza, tu valor como persona vuelve cuando tú te humillas a Dios, cuando tú reconoces verdaderamente a Dios. Volvieron a mí, dice, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. No más porque reconoció a Dios. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? ¿Por qué Nabucodonosor estaba donde estaba? Porque Daniel le dijo, Dios te puso ahí. Dios te va a poner ahí. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Nada más porque volteé al cielo. No más porque reconocí al Dios verdadero, sus grandezas y sus maravillas. No más porque me humillé a Él. Yo creo que es tiempo de que reconozcas a Dios verdaderamente como se debe de reconocer y humillarte verdaderamente a Dios como se le debe de humillar, mi hermano. No nada más de palabras, no nada más de dientes para afuera. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas
y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidadito, mi hermano. Cuidadito te engrandezcas, te llenes de soberbia y de altivez, porque después de la arrogancia viene la caída. Después de la altivez viene la caída, mi hermano. Qué bonito, qué maravilloso, qué personaje lo está diciendo, mi hermano. Si él hubiera querido, no lo hace. Era el rey Nabucodonosor, rey de reyes terrenales, riquezas, fama, poder. Las ciudades maravillosas de Babilonia, los jardines colgantes, ejército. Y llegó a esa conclusión. Aquí echa por tierra todo lo que pueda decir los grandes filósofos ateos, grandes filósofos que dijeron, pues Dios no existe, como Friedrich Nietzsche. Dios está muerto. León Tolstoy, Dios existe, pero no es importante que lo sepamos. Pero lo que dijo Nabucodonosor y reconocer a Dios, tiene mucho peso lo que él dice y a lo que él llega. Amén. Y por último, mis hermanos, y no menos importante, en Daniel capítulo 6, aquí hay otro personajazo también, el rey Darío, el rey medo-persa. Después del reino de Babilonia, los medos persas tomaron el imperio, el control del mundo de aquel entonces. Daniel 6:25, cuando Daniel es echado al foso de los leones y el rey va a ver qué había pasado con Daniel. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sean multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en toda la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Grandes personajes. Y así en toda la Biblia, grandes personajes siempre reconocieron a Dios. Casi algunos personajes le dieron el lugar a Dios y lo reconocieron como el único Dios vivo y verdadero. Pilato tuvo miedo. El gobernador Pilato, el que se lavó las manos y reconoció al Señor Jesucristo, pero tuvo miedo, la presión. La presión, he tenido sueños, dice, sobre él. Su esposa le dijo, y no tengas nada que ver con él, líbralo. Pero la misma presión, algo nos dice, algo nos está diciendo que personas como ellas
hayan reconocido y de la manera que hayan reconocido a Dios, grandes personalidades, pues quiere decir que verdaderamente Dios es el Dios de dioses, mi hermano. Él merece todo, Él merece nuestra adoración, Él merece que nos humillemos, Él merece que le sirvamos, Él merece que verdaderamente de todo corazón, no a medias. Dios no quiere nada a medias. Regrésate con tu media porción. Si vas a seguir a Dios, síguelo completamente convencido de que Él es el único Dios vivo y verdadero. Él quiere venir a tu vida, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte de todos tus pecados, Él quiere darte la eternidad con Él. Si tú lo recibes en tu corazón y verdaderamente a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos el perdón y la vida eterna, mis hermanos. Ojalá y en esta mañana tú lo invites a tu corazón y lo reconozcas, así como estos hombres lo reconocieron, como un Dios maravilloso, creador de todo el universo. Amén. Bien, pues vamos a terminar esta reflexión, esta meditación. Cierren sus ojos, mis hermanos. No sé si en esta mañana haya alguien aquí con nosotros que quiera invitar a Dios a su corazón, quiere invitar a Jesús a su vida. Este es el momento. Él es el único. Bonita manera de expresarse de estos hombres de Dios. Y que tú tengas la oportunidad también de reconocerlo. ¿Quién es para ti Dios? ¿Qué es Dios para ti verdaderamente? Alza tus ojos a Él. Reconócelo en tu corazón. Y muchas cosas van a cambiar en tu vida, así como hubo muchos cambios en la vida de estos personajes. Maravillosamente, su entendimiento, dice, volvió, su dignidad, su grandeza. Oye, mi hermano, ¿en dónde estás? Dios quiere volverte muchas cosas maravillosas a tu vida. Tú vales para Dios, tú eres importante, pero sin Dios ni dignidad tienes siquiera. ¿Por qué no lo invitas a tu vida y en esta mañana, como lo hicieron estos grandes personajes, tú también? Tú eres grande, tal vez no eres un rey, pero tú eres importante para Dios, al igual que estos personajes. ¿Y por qué no en esta mañana tomas la decisión de alzar tus ojos al cielo y rendirte y reconocer verdaderamente a Dios como lo hicieron estos hombres? De todo corazón se arrepintieron y lo reconocieron. Dios tuvo que haber manifestado su poder en la vida de ellos para poder ver las maravillas de Dios. ¿No quieres invitarlo a tu corazón? ¿No quieres tenerlo en tu vida verdaderamente? Si hay alguien, levante su mano para que haga una oración ahí en el lugar donde estás en voz baja. Invites a Dios a tu corazón, a Jesús, para que Él te perdone de todos tus pecados. Levanta tu mano. Si hay alguna persona, yo quiero guiarte en esta mañana, en esa oración. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano si hay alguna persona. Muy bien. Gracias a Dios porque todos somos hijos de Dios. Nuestro buen Dios, te damos gracias. Aprendemos en esta mañana, Señor, de estos personajes que tú nos enseñas en tu palabra. Despídenos con bien, Señor, y te damos la honra y la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los dejo con nuestro hermano Isidoro para continuar este programa y poder ir finalizando este servicio. Dios les bendiga a todos.